106.5. Bien, señores, con nosotros está el doctor Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero también el doctor Orlando Jorge Mera es el delegado del PRM ante la Junta Central Electoral. Y sería importante, doctor Orlando Jorge Mera, conocer su posición frente al llamado que le ha hecho la Junta Central Electoral al presidente Abinader para que se mantenga la asignación presupuestaria destinada a los partidos políticos sin la disminución que él dispuso para la construcción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santo Domingo Oeste. Así es que nos gustaría conocer su opinión con relación a ese tema como delegado del PRM ante la Junta Central Electoral. Buenos días. El audio, por favor. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Orlando. Gusto saludarles y estar con ustedes. Igual, hermano, igual. Con relación a tu pregunta, Julio, hay dos aspectos. Primero, que este año es un año no electoral y el presidente de la República había anticipado de que todos tenemos que contribuir para combatir lo que es el COVID y lo que es la necesaria reconstrucción de la economía nacional, y por lo tanto había hecho un llamado a los partidos para que reconsideraran el aporte que recibiríamos este año. Dicho esto, el viernes el presidente de la Junta Central Electoral envió una comunicación al director de presupuesto, y la información que tengo es que en el transcurso de entre hoy o mañana se va a dar una respuesta sobre ese particular. Por lo tanto, desde mi punto de vista, quisiera dejarlo ahí porque eso está en las esferas de la Dirección General de Presupuesto. Y antes, perdón, María Elena, antes de que pasemos sé que vas con el asunto de Loma Miranda, en el plano electoral también, la posición de ustedes frente a la ratificación de la Junta Central Electoral, de los dos partidos mayoritarios, PRD, PRM y PLD, y todas las otras fuerzas minoritarias. Ellos le expresaron una carta. Sí, pero vamos a ir a ver, como él es el delegado, debe tener algún detallito más suave. Básicamente reitero lo que he dicho en otras oportunidades. El PRM es el partido número 1 luego de los resultados de las elecciones de julio, y por lo tanto va a recibir el porcentaje que le corresponde, por lo que nosotros no tenemos que inmiscuirnos en un tema que no nos compete a nosotros. Así. Los dirigentes de la Fuerza del Pueblo dicen que fue el PRM. Dicen que el PRM en ese caso, pero esos son los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, que el PRM en ese caso supuestamente actuó como Pilatos. Dicen la gente de la Fuerza del Pueblo que el PRM en ese caso actuó como Pilatos. Bien, ministro, nos vamos con medio ambiente ya, Julio. Bueno, ya, porque él no va. ¿Usted quiere decir algo, camarada y amigo? No. Ok. Adelante, María Elena. Sin comentarios. Ministro, le propongo lo siguiente, si el coordinador Julio Martínez Pozo está de acuerdo, que le hagamos las preguntas puntuales de temas que están en primera plana, y luego le demos un tiempo para temas no tratados que usted quiera destacar, que lo haga. ¿Le parece bien? Sí, aceptado, a unanimidad. Primera pregunta, Loma Miranda. Ya está claro su posición en el sentido de que es energía y minas, que concede permiso, que ustedes se limitan al estudio de impacto medioambiental. ¿Qué pasa? Ayer hubo una vigilia frente a Loma Miranda y hablan de una actitud ambivalente del Ministerio de Medio Ambiente. Y la pregunta es, en base a la sentencia del Tribunal Constitucional, a sentencias como las del Tribunal de La Vega,
¿Medio Ambiente podía descartar esa solicitud hecha por la empresa de explotar otra área para ampliar a 20 años la vida útil? ¿Se podía descartar y Medio Ambiente decir, esto no procede? Bueno, o sea, a ver, lo primero es lo siguiente. Quiero reiterar aquí lo que he dicho en otras oportunidades. Nosotros estamos para defender y proteger las áreas protegidas, los recursos naturales de la República Dominicana. Que nadie tenga dudas sobre eso. Lo que sucede es que tenemos que cumplir un procedimiento para dar respuesta a las distintas inquietudes y planteamientos que se le hacen a este ministerio. Entonces, lo que quiero decir es que oportunamente, más rápido de lo que ustedes creen, estaremos dando respuesta a esa solicitud de esta empresa y quiero decirlo con toda propiedad. Nadie puede tener dudas con respecto a lo que el país entiende que es Loma Miranda y a lo que el país entiende que representa a Loma Miranda para la protección de nuestro medio ambiente y de nuestros recursos naturales. ¿No se han entregado los términos de referencia aún? No, eso está en una etapa, eso está en una etapa muy preliminar y lógicamente, ante los antecedentes, pues estamos obligados a hacer una serie de revisiones para dar una respuesta oportuna, clara, precisa, que no deje lugar a dudas con respecto a lo que significa la protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales. La posición fijada por Luis Abinader en el 2014 de que los beneficios económicos no compensan los daños, ¿puede haber variado ya ustedes como equipo de gobierno por la crisis de la pandemia o ustedes mantienen esa posición? Que beneficios económicos no están por encima, o sea, no pueden compensar los daños a nivel de medio ambiente. Un minuto, por favor. Ok, cuando el ministro está buscando documentos. No es buscando documentos. Eso es para la gente que nos ve, que nos escucha por la radio, Orlando. Ella está explicando. Quiero dejarlo bien claro. Es que, fíjate lo siguiente, primero, las declaraciones del presidente Abinader cuando fue candidato y cuando apoyó la lucha por Loma Miranda se mantienen totalmente. Okay. Y en segundo lugar, lo que nosotros tenemos en virtud de la ley, cuando se trata de casos como este, tenemos que aplicar el criterio de prevención. Entonces, está establecido en el artículo 8 de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y entonces ese será más o menos la línea que nosotros vamos a seguir. Por lo que les ruego es tener un poco de paciencia. Estamos en un ministerio que abarca muchos temas y muchas cosas, pero que nadie tenga dudas con respecto a nuestra posición de defensa de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Y así ha sido esta trayectoria. Vamos a cumplir 6 meses en esta posición y el que quiera averiguar cómo actúa Orlando Jorge Mera, nada más tiene que ver los casos que nosotros hemos llevado y los casos que hemos desocupado áreas protegidas y los casos que hemos recuperado áreas protegidas. ¿Cómo nosotros hemos actuado? ¿Podemos hablar de esos casos, ministro, a propósito de que ya vamos hacia los 6 meses? En cuanto a áreas protegidas, ¿cómo se ha avanzado en ese proceso de desocupación? Sí, muy interesante, Julio. Mira, realmente República Dominicana tiene 127 áreas protegidas. De esas 127 áreas protegidas, muchas han estado en abandono, muchas han estado ocupadas y por lo tanto hemos iniciado un proceso de recuperación y desocupación de esas áreas protegidas. Estuvimos primero en Los Farallones, aquí por las Américas, donde recuperamos áreas protegidas. Estuvimos también en Arena Gorda, por allá por Bávaro. También hemos tenido casi una semana de actividades en la laguna de Cabarete, en una extraordinaria
operación que nos ha llevado prácticamente 5, 6 o 7 días para desocupar esta magnífica laguna de Cabarete y en segundo lugar hacer una serie de actividades de carácter educativo, médico, de educación. También han estado involucrados con ANI y Obras Públicas, Inmigración, porque es bueno que ustedes sepan que nos hemos encontrado ahí con que ha habido dominicanos, haitianos, venezolanos ocupando estas áreas y le hemos estado dando el trato humano, siguiendo el debido proceso, y así vamos a hacer en cada una de las actuaciones que haga este ministerio. Ministro, perdón, antes de pasar a otra área, ahora que usted habla de la laguna de Cabarete y Goleta, el viernes de un aplauso al Ministerio de Medio Ambiente precisamente por ese operativo, como se hizo, retirando esas 200 casas. Pero decíamos una alerta también. Hay unos hermanos, Ernesto y Gabriel Mora, conocido como Canoa, una persona famosa por sus malas prácticas, que tienen años invadiendo la zona. Y aparentemente, no en esta gestión, desde otras gestiones han conseguido permisos ilegales para hacer eso. Sí, algunos dicen, los límites no están claros, pero muchos dicen, por la Convención de Ramsar, no hay que proteger esos humedales, tal cual usted destacaba, el Día Internacional de los Humedales. Sí, en efecto. Resulta que parte del proceso que estamos haciendo de recuperación de esta laguna está el restablecimiento de un canal que existe ahí en esa laguna y que hemos estado trabajando con el INDRI. Entonces, definitivamente, hay 3 propiedades que están dentro del área que hemos recuperado y que no tenga la menor dudas de que también esas propiedades serán objeto de un proceso para poder desocuparlas. Porque en esto no hay, aquí en la protección del medio ambiente no hay banderías políticas, no hay de quién usted sea parte de un partido, del gobierno, del anterior gobierno, del que sea. Aquí nosotros estamos para proteger el medio ambiente y estamos trabajando en ello. Lógicamente, la época en la que militares entraban, sacaban, ya esa época ya pasó. Ahora estamos en una época del debido proceso de ley, darle oportunidad a las partes para que puedan voluntariamente retirarse, y entonces estamos cumpliendo ese proceso. Voluntariamente, ministro. Voluntariamente. Bueno, en algunos casos, debo decir, de esas 200 personas que fueron desocupadas, muchas voluntariamente tomaron sus pertenencias y las sacaron del lugar. Y los que no lo hagan de manera voluntaria. Los que no lo hacen, entonces ahí ya, pero ya con la presencia de la fiscalía, con la presencia de otras autoridades, entonces se hace el proceso establecido por la ley. Ministro, otro caso que ha llamado la atención, el inicio de los trabajos de construcción de la presa de Guayubín, Santiago Rodríguez, sin permiso, sin estudio de impacto medioambiental. Ustedes dirán, bueno, esto comenzó en enero del año pasado, es responsabilidad del gobierno anterior, sí, pero continuó después de agosto y tuvo que intervenir la Procuraduría Especializada en la Defensa de Medio Ambiente para suspender los trabajos. En casos como estos, Medio Ambiente no pudo intervenir para decir, hey, no se puede seguir con estos trabajos de construcción porque falta el permiso, porque falta el estudio. Sí, María Elena, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Lo que pasa es que no es fácil cuando la experiencia que he vivido en estos meses ha sido de que muchas obras iniciadas por el gobierno en épocas anteriores se han iniciado sin los permisos medioambientales. Esto provoca distintas situaciones. Tú tienes un contrato ya suscrito por el Estado con una entidad que tiene que pagarle a esa entidad por la obra, y por otro lado la necesidad de tener todos tus permisos al día. Entonces, debo decir que con la administración de EGEGIT nos hemos
puesto de acuerdo y debo decir que Ejejit es uno de los casos excepcionales, tengo que decirlo, uno de los casos excepcionales donde hay una colaboración más allá con el Ministerio de Medio Ambiente en lo que tiene que ver con pago de servicios ambientales, entre otros. Y por lo tanto, con ellos tuvimos una reunión y le expresamos que debía hacerse un estudio medioambiental de esa presa. Pero lógicamente hacer un estudio medioambiental toma tiempo, no es una cuestión de la noche a la mañana. Entonces ellos están en ese proceso y entiendo que en los próximos días vamos a regularizar esa situación. Hay otra empresa que habla que necesita ampliar su área de acción para poder expandir sus operaciones, es la Barrick. Ellos están proponiendo expandirse hasta la zona de Yamasá, Guance, Loma Siete Picos. ¿Han hecho alguna solicitud formal al ministerio, la Barrick? No hemos recibido ninguna solicitud formal en ese sentido, pero debo decir que yo estuve en la zona por Yamasá, caminé muchísimo, me recordé mucho de ti, pero caminé como sus 10 o 15 kilómetros. Muy metido dentro de Yamasá, muy cerca de la frontera ahí por Sánchez Ramírez, y pude observar y tener mis propias convicciones sobre este tema. Pero lo más importante es que las cosas tienen que hacerse con transparencia, las cosas tienen que hacerse con respeto al debido proceso. En cualquier caso, esto deberá ser objeto de vistas públicas y de transparencia, pero lógicamente hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud en ese sentido. Eury. Hay preocupación de parte de... Sí, Eury. No, ministro, la situación que se dio con el ex pelotero y ex alcalde con los cocodrilos en San Cristóbal, explíquenos qué fue lo que pasó ahí, qué va a pasar ahí. No, ahí sencillamente, ustedes saben que las redes sociales hoy día hacen una labor extraordinaria y nos ayudan bastante. Hay personas que me taguean diariamente con respecto a distintas situaciones que hay en todo el acontecer nacional. Y lógicamente en el caso de estos animales, pues estaban en un estado no quisiera decir yo de calamidad, pero estaba en un estado bastante difícil de su mantenimiento alimenticio. Entonces fueron recuperados y llevados al Zoológico Nacional. Pero eso es parte del diario vivir de este ministerio, y son de las cosas más o menos agradables que uno tiene que ver en este mundo. O sea, le puedo decir, por ejemplo, una persona que ustedes conocieron en su momento, el señor Radamés Fermín, quien fue congresista por Santiago. Él falleció y su hija me llamó y me dijo, mira, y fue muy sincera, me dijo, mira, nosotros ya no estamos en condiciones de mantener este zoológico que tenía mi papá aquí y lo queremos entregar. Y fuimos y lo buscamos y están ahora en el Zoológico Nacional. Es decir, que hay de todo en este ¿Cuáles animales tenía el señor Fermín en su casa? Bueno, él tenía, creo que tenía tigres, creo que tenía leones. ¿Cómo? Creo que tenía... ¿Cómo? Pero zoológico de verdad que tenía. No, él tenía en su momento, eso se le llamaba el zoológico en Santiago, la gente lo iba a ver, pero sí, forman parte de ese comportamiento de algunos sectores de ciudadanos que en vez de tener un perro, un gato, quieren tener este cocodrilo. Exacto. Orlando, me escribe un amigo que vive en Nueva York que dice que estuvo en Manabao y que vio con sus propios ojos que la ciénaga de Manabao están abriendo caminos privados, dice, en la montaña. Este tipo de, lo que son, por ejemplo, las bombas,
de extracción de agua, la apertura de caminos, requieren de licencia de medio ambiente y cómo se le da seguimiento a esto. Sí, efectivamente requieren sus permisos medioambientales. Debo decir que en los próximos días vamos a estar tomando 2 resoluciones. Bueno, no sé si ustedes han visto una resolución que adoptamos con el tema del ganado en la montaña, que es muy importante. Pero vamos a emitir 2 resoluciones que son determinantes, que tienen que ver con una intervención que vamos a hacer en las principales cuencas de los ríos del país, muchas de ellas amenazadas y con una participación exagerada por parte de granjeras que operan de manera ilegal. Y por otra parte, vamos a normalizar todo lo atinente a los permisos que se le otorgan a granjeras con una forma mucho más eficiente, y esperamos tener, por supuesto, las debidas inspecciones que se deben hacer y que el ministerio en el pasado no ha sido muy diligente en esta materia. Entonces, con esas 2 razones, nosotros vamos a fundamentalmente un tema que es de vital importancia, y es la producción de agua en República Dominicana, que es nuestro deber y es nuestra principal prioridad actualmente. Ahora, ministro, que usted menciona lo de la ganadería en la montaña y la producción de agua, nos gustaría saber su posición en torno a los ambientalistas y en torno a la agricultura en áreas protegidas. El ministro anterior, Ángel Esteves, decía, te ayuda a reforestar, aguacates en áreas protegidas, o sea, ¿cuál es el problema? Que él no iba a tumbar eso. Y él entendía que eso estaba bien y que se podía permitir. Hay otros ministros que al cultivo agrícola en áreas protegidas. Y sobre los ambientalistas, algunos ministros los han considerado aliados en esa lucha por la defensa del medio ambiente. El ministro anterior los consideraba vagos y les decía, pónganse a trabajar. Entonces, su posición en torno a permitir cultivo agrícola en áreas protegidas y en torno al rol de los ambientalistas. Sí, permíteme decir algo también muy importante. Suscribimos un acuerdo con la jurisdicción inmobiliaria para hacer algo que nunca se había hecho, y es dotar de un certificado de título de propiedad para las 127 áreas protegidas en República Dominicana. Se trata de un hecho que no tiene precedentes en el país y que ya tenemos identificado las primeras áreas protegidas que van a ser objeto de este procedimiento, con lo cual nosotros vamos a poder legar a nuestros hijos, nuestros nietos, ese patrimonio nacional debidamente mensurado y debidamente saneado. Con respecto a tu pregunta, para mí los ambientalistas juegan un rol clave y determinante en este proceso. Y yo pienso que tanto las redes sociales, los ciudadanos, fíjate, hay un aspecto muy importante que forma parte del cambio que ha tenido nuestra sociedad. Antes, los jóvenes dominicanos, me refiero a los años 60 y 70, su lucha era por la democracia, su lucha era en contra de la dictadura, pero hoy día estos jóvenes forman parte de una nueva cultura que tenemos en el país, y que su principal preocupación es la protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales. Entonces, para mí es de vital importancia, y yo sostengo cada cierto tiempo reuniones con los distintos ambientalistas en distintos lugares. Por ejemplo, sostuve una reunión recientemente con ambientalistas de Barahona, que son para mí, muy profesionales y muy estudiosos sobre distintos aspectos que me han ayudado bastante. Igual manera, con la Academia de Ciencias también tuvimos una reunión. Es decir, que nuestro despacho está abierto a todos los ambientalistas de la República Dominicana. Y por otra parte, pues definitivamente los retos que tiene el medio ambiente en el país, está pues Valle Nuevo, tanto del lado norte como del lado sur. Estamos ya terminando un estudio
relacionado al lado sur, porque ahí hay mucha presencia de agricultura y tenemos que proteger esa área. Y por supuesto, tenemos en agenda Sierra de Bauruco, porque el hecho es lo siguiente: Orlando Jorge Mera no fue delimitó los parques nacionales. Orlando Jorge Mera no fue que hizo ningún parque nacional. Ahora, yo soy actualmente el administrador temporal de estas leyes y mi función es hacer cumplir la ley en República Dominicana en materia medioambiental. Y lo vamos a hacer, que nadie tenga dudas con respecto a eso. Y por supuesto, en los Haitises, estuve el sábado en los Haitises y hay una presencia de un conuquismo ahí que ya le hemos comenzado a observar y a verificar para juntamente estos 3 áreas que estoy mencionando, los Haitises, Sierra de Bauruco y Valle Nuevo, son nuestras principales prioridades en este año 2021. El presidente Luis Abinader, en uno de los anuncios para mí más importantes que ha hecho, pues habló de 3 fuentes de generación energética, de 3 generadoras de energía renovable. Quisiera saber si a nivel de medio ambiente ya se ha hecho algún trabajo previo para eso, ¿no? Que aunque no es una función directa de medio ambiente, sí le es transversal a todo su trabajo, porque de lo que se está tratando ahí es de energía limpia. Y sí, por otra parte, a nivel del Ministerio de Agricultura, ministro, ¿cuál es, digamos, la coordinación para que tratemos que este proceso de producción intensiva no siga constituyéndose en un atentado contra la tierra y la ecología? Fíjate, con respecto a tu primera pregunta, y tú lo has señalado y lo quiero reiterar aquí, medio ambiente es transversal a todas las actividades en República Dominicana. Y tú quieres, por ejemplo, plantar un árbol o cortar un árbol en tu casa, tienes que pedir un permiso a medio ambiente. ¿Para plantarlo también? Sí, o quieres construir un hotel o una planta energética, también tiene que tener el permiso medioambiental. Entonces, en ese sentido, pues tenemos reuniones habituales de algunos ministerios relacionados a estos temas para coherenciar los trabajos. Y te puedo decir que sí, nosotros estamos involucrados en ayudar, en colaborar con los proyectos de energías renovables de la República Dominicana. Julio, Orlando, escúchame, que él no termina de responder. Él no termina de responder. Adelante. Pregunta sobre el Ministerio de Agricultura. Con el ministro de Agricultura tenemos un excelente canal de comunicación y, lógicamente, necesitamos con urgencia la ley que normalice el ordenamiento territorial en República Dominicana, porque esa es la ley que va a determinar qué yo debo hacer, en qué lugar me encuentre. Entonces, definitivamente, esa ley es de vital importancia y estamos trabajando con distintas entidades del Estado para tener posición común sobre esta legislación. Le pregunto porque Marilena presentó unas imágenes hace algún tiempo aquí de miles de abejas muertas por el uso de productos, digamos, para el cultivo agrícola, de pesticidas. Entonces, estamos hablando, Julio, no solamente con el ministro de Medio Ambiente, sino un apicultor que siguió un extraordinario trabajo que creo que fue doña Cela que lo inició, ¿no? Y él ha seguido como apicultor, o sea, que él sabe de lo que estamos hablando. Sin lugar a dudas, los pesticidas son una amenaza a los apicultores y debemos trabajar para regularizar esta realidad que afecta a un sector importante del país. José. Sí, yo quería hacerle 2 preguntas al ministro del Medio Ambiente. La primera es,
con relación a la basura orgánica, los residuos de comida. Por ejemplo, nosotros produjimos, el país produjo en el 2020 aproximadamente 220 millones de pollo. Cuando tú multiplicas eso por 4, son más de 800 millones de libras de pollo. Más de 850 millones de libras de pollo. Por nuestro patrón cultural, nada más quedándonos en el pollo, sin el cerdo, sin el huevo, sin la vaca, nada de eso. Por nuestros patrones de consumo, aproximadamente un 20% del pollo se bota. Se botan las vísceras, se botan las plumas, el pico, se bota la piel del pollo, se bota. Eso, si le ponemos un estimado, qué sé yo, un 20% del peso del pollo. Estamos hablando de aproximadamente, qué sé yo, 800 millones de libras. Estamos hablando prácticamente de 160 millones de libras de pollo en basura al año. Y cualquier mente sana y lógica y racional dice, pero con esto lo botamos para que contamine las aguas o lo deshidratamos, lo procesamos para que se convierta en abono, por ejemplo. Saber si en el Ministerio de Medio Ambiente hay algún capítulo de I+D, de investigación, innovación y desarrollo, que procure reducir la basura orgánica como lo están haciendo los países más desarrollados, por ese lado. Y por otro lado, ahora con la pandemia hay mucha gente que tiene tiempo en la casa. Esa familia dominicana quiere sembrar árboles frutales, quiere sembrar bambú, quiere sembrar lo que sea en su casa, en su patio, en su entorno, para invertir su tiempo en cosas útiles y contribuir con el medio ambiente. ¿Qué recursos pone a su disposición el Ministerio de Medio Ambiente? Bien. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, ciertamente uno de los, yo te diría que el mayor reto que tiene la República Dominicana es lo que atinente a los residuos sólidos en todas las vertientes que producimos en el país. Y afortunadamente en noviembre se aprobó la ley de residuos sólidos y le encarga al Ministerio de Medio Ambiente en un plazo de 6 meses la redacción del reglamento correspondiente. Les informo que mañana vamos a tener un conversatorio con distintos sectores de la vida nacional para informarles sobre el estatus de la redacción de este reglamento, que esperamos ya sea debidamente aprobado en abril. Con esto vamos a tener distintas opciones a las cuales tenemos que ir educando, ir trabajando en un área que es de vital importancia, porque sin educación ambiental no vamos a tener progreso y desarrollo institucional en esta materia. Y en segundo lugar, necesitamos involucrar a las alcaldías, que son los administradores en la primera línea de este tema. Y en tercer lugar, el sector industrial. El sector industrial, el sector empresarial, juega un rol que es de vital importancia, porque con esto, con su actuación, es que nosotros vamos a ver si República Dominicana está en condiciones de ser un país, como yo estoy seguro que es, que sea respetuoso del medio ambiente. Entonces, vamos a estar trabajando en esas áreas. Yo debo decir con mucha franqueza, que República Dominicana tiene un gran déficit en materia de medioambiental y en materia de residuos sólidos en el país. No tenemos, impresionantemente, no tenemos lugares donde poder incinerar los residuos médicos. No tenemos lugar donde poder llevar, excepto algunos casos excepcionales, donde poder llevar residuos que se generan de residuos radiactivos, digamos. Radioactivos, exactamente. Entonces vemos que solo
todos van a parar al mismo lugar y eso no debe ser. Es decir, una clasificación de residuos. Que la basura hospitalaria y la basura radioactiva va para Duquesa también. Sí, sí. Eso es un crimen de lesa patria. Excepto hay centros que tienen algunos lugares muy particulares, algunas empresas muy específicas que tienen forma de incinerar sus residuos. Había otra pregunta de José. Escúchame, había otra pregunta de José sobre las personas que quieren sembrar. Importante. Mira. Y Oli, y terminamos. Sí, adelante. Mira, José, nosotros tenemos un banco de semillas en República Dominicana. Una de los lugares más espectaculares que he visto. Tenemos un banco de semillas. Ese banco de semillas es el que genera la capacidad de reforestación en el país. Ahora, nosotros, ¿qué sugiero? Pueden contar con medio ambiente, pueden escribirnos para organizarnos, porque el tema no es simplemente plantar un árbol por plantarlo, sino es qué voy a plantar y dónde lo voy a plantar, para que entonces estemos en condiciones de decir que estamos haciendo algo debidamente organizado. Por ejemplo, aquí con el Ayuntamiento del Distrito Nacional ya hemos iniciado un plan de reforestación en las áreas verdes y en los lugares de la capital de la República Dominicana, algo bastante bien organizado. Entonces eso mismo podemos hacerlo en otro lugar, pero pueden contar con nosotros y nos pueden localizar para hacer ese tipo de actividades. Oli. Sí, Orlando, la empresa Belfo Enterprise es una empresa que se propone extraer en Barahona carbonato de calcio. Hay una serie de quejas y de protestas, me han escrito el doctor Alci Pimentel desde Nueva York, Leonardo Mercedes y Camilo Curi desde Barahona. Dice que puede atentar contra las aguas que se producen en la zona. ¿Tiene esta empresa licencia? También la iglesia de Barahona están llamando a medio ambiente a que preste atención a este tema. Sí, no, nosotros le hemos prestado la debida atención. Y quiero decir, cuando mencioné el grupo de Barahona que me reuní, es justamente ese grupo que tú acabas de mencionar, personas de mucho nivel y personas de mucho conocimiento. Y hemos estado abiertos a conocer y a discutir sus observaciones. Debo decir, porque es importante aclarar, que todo el tema minero en República Dominicana es materia del Ministerio de Energía y Minas, no del Ministerio de Medio Ambiente. Medio Ambiente solamente está para hacer los estudios de impacto ambiental de distintas actividades que, insisto, deben hacerse y se hacen de forma transparente para que todo el mundo pueda participar. Julio, permíteme hacer una pregunta, algo breve y puntual. Yo también una breve y puntual. Ministro, es sobre algunas posiciones que estaban siendo ocupadas por técnicos muy especializados, algo muy técnico en áreas protegidas, y se denuncia que han sido sustituidos por PRMistas que no tienen experiencia alguna en la materia. Para citar dos casos, y esto en base a denuncias de organizaciones de ambientalistas, está el caso de Carlos Barriola del Parque Nacional de los Haitises y Daniel Quiterio del Parque Nacional Lago Enriquillo. ¿Qué usted puede decir ante esta inquietud de los ambientalistas? No, eso no se corresponde con toda la verdad. Al contrario, el señor Carlos Barriola es un destacado técnico del Ministerio de Medio Ambiente, una persona que tiene nuestro respeto y nuestra consideración, y él puede estar siempre seguro de que Medio Ambiente será su casa. Igualmente en el caso del Lago Enriquillo, lo que se produce en algunos casos son cambios rutinarios, pero nunca jamás que se haya, desvinculado del Ministerio de Medio Ambiente a ninguna de esas personas. Ministro, en el caso del Ritz-Carlton, de la construcción del Ritz-Carlton en Boca de Puerto Plata, ¿cuál es la posición del ministerio? Sí, la posición nuestra es que nosotros nos opusimos a que, imagínense, la boca del río Yásica,
por mencionar un área, ellos pretendían ahí en la boca del río Yásica establecer unas infraestructuras, una serie de cosas que primero la boca del río y los ríos son propiedad de los dominicanos, no de nadie en particular. Y en segundo lugar, por una cuestión hasta de prevención ante cualquier huracán o ante cualquier tormenta, ese río baja de allá y se lleva todo lo que esté ahí. Entonces, nosotros le hemos hecho algunas observaciones. Lógicamente no podrán explotar en esa parte de la boca del río por las explicaciones que he dado anteriormente, y se ha estado trabajando con ellos para una reformulación de ese proyecto. Eury, terminamos. Sí, dos preguntas puntuales de amigos oyentes. La primera, que cómo permitió Medio Ambiente una funeraria en la 27 casi esquina Núñez de Cáceres, y la segunda, que se está construyendo en Bahía de las Águilas sin respetar los 60 metros de pleamar que dice la ley. Yo no sabía que había una funeraria ahí. No, ni yo tampoco. Averigüe entonces, porque dice el que llamó que supuestamente está funcionando algo parecido a una funeraria. Ahí el problema puede ser de parqueo, pues una funcionaria puede funcionar. Manda a averiguar, ministro, porque parece que fue alguien que llamó aquí y dijo que... Vamos a averiguar. Y lo otro es que no es cierto que en Bahía de las Águilas haya ningún tipo de... Bahía de las Águilas. Sí. No existe. No hay en construcción. No hay ningún tipo de... En Bahía de las Águilas. No ha ido Bahía de las Águilas. Sí, fue Bahía de las Águilas que nos dijeron. Bueno, no ha visitado. Ministro, muchas gracias al ministro Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. Muchas gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias.